Ahí. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida a nuestra videoconferencia del mes de febrero, la primera de este año, la primera de este ciclo 2025. Y siendo ya las 3 de la tarde, vamos a comenzar con la presentación. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre género, discapacidad y acceso a justicia. Para ello contamos con la presencia de la doctora Agustina Palacios, que es abogada, doctora en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, investigadora adjunta del CONICET, relatora argentina de la Red Iberoamericana de Expertos, Expertas en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, profesora de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, directora del Área de Discapacidad y Derechos Humanos, Centro de Investigación y Docencia de Derechos Humanos, Alicia Moró, Facultad de Derecho, Universidad Nacional de Mar del Plata, y bueno, y una extensa trayectoria, pero nos detenemos acá. Bienvenida, Agustina, muchas gracias por estar acá, y cuando quieras comenzar te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento muy especial, bueno, a todo el equipo de la Oficina de la Mujer. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias sobre todo por poner este tema, esta intersección con discapacidad como tema de la primera de las videoconferencias. La verdad que me parece muy importante. Hay una gran necesidad de visibilizar esta temática, los derechos de las personas con discapacidad en general y de las mujeres con discapacidad en particular. Así que, bueno, me da mucha alegría poder participar de esto y sobre todo que esté sucediendo, ¿no? Esto de poner en la mira la temática y de darle esta impronta de que sea la primera de las videoconferencias. Quizás si me hacen un guiño, me informan si ya he podido Sí, instalar, sí, sí, ¿no? se está viendo, sí. Bueno, y bueno, muchas gracias, Gabriela Pastorino, ahí te veo, Gabriel, todo el equipo de las mujeres que están por detrás y que han ayudado muchísimo a que esto se pueda dar hoy. Bueno, yo les traigo, porque sé que esto se va a profundizar, estoy haciendo un adelanto, pero bueno, que no me corresponde, pero bueno, les traigo algunos conceptos generales hoy para poner sobre la mesa y para que podamos debatir y bueno, y reflexionar. Sé que esto a lo largo de este año hay posibilidades de que se vaya profundizando en alguna otra actividad. Pero bueno, les comparto, en primer lugar, porque estoy diciendo hace unos minutos que es un tema que requiere de visibilidad y no es un tema que requiera visibilidad porque a algunas personas nos parezca importante o porque algunas personas o familias, que son varias, convivan con una discapacidad, sino que desde Naciones Unidas y con datos estadísticos se viene demostrando, ¿no?, que el 19% de las mujeres y el 12% de los hombres a nivel mundial tienen una discapacidad, que muchas mujeres con discapacidad sufren y enfrentan, ¿no?, actitudes negativas a la hora de querer ejercer sus derechos, en lo
derechos generales en lo que respecta a su salud y particulares, en lo que respecta a sus derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos. Se demuestra que el 20% de las mujeres con discapacidad en países de ingreso bajo tienen un empleo frente a casi un 60% de los hombres con discapacidad. Las menos posibilidades que tienen las mujeres con discapacidad de ocupar cargos públicos, de acceder a cargos directivos, respecto a los hombres a los hombres con discapacidad, a las mujeres en general y a los hombres en general. Se demuestra que las niñas y las jóvenes con discapacidad corren mayor riesgo de matrimonio, esterilización y abortos forzosos, que tienen una probabilidad entre 2 y 3 veces mayor de experimentar abusos físicos o sexuales que las mujeres y niñas sin discapacidad, que se encuentran a mayor riesgo, ¿no?, y exposición en relación a la violencia y el abuso por parte de las personas cuidadores o cuidadoras. Que quienes están en una institución pueden y sufren, ¿no?, mayor riesgo de sufrir violencia y abusos. Bueno, podríamos seguir, yo les traje solamente algunos datos para demostrar por qué es necesario y por qué es urgente abordar esta intersección, ¿no?, entre género, discapacidad y acceso a la justicia. Y para eso, yo ya veo caras conocidas que dirán, siempre empieza por el mismo lugar, Agustina, y no sé empezar por otro, pero sí me parece que es necesario empezar por acá, y es que entendemos, ¿no?, por discapacidad. Y saber que a lo largo de la historia se han entendido cuestiones muy diversas y que también diversas sociedades la comprenden desde diferentes ámbitos, y que también que quienes tienen una capacitación y una formación pueden ver a la discapacidad desde una mirada más amplia, holística, desde un enfoque de derechos humanos, y quienes no van a tener una mirada más sesgada, que está íntimamente relacionada a un diagnóstico, a una etiqueta. Entonces, por eso siempre recuerdo de dónde venimos, ¿no? Y para eso presento 3 modelos, que simplemente voy a presentar los titulares, ¿no? Pero un primer modelo que se dio en la antigüedad clásica y que recordemos que tenía que ver con que la persona con discapacidad era consecuencia, ¿no?, su vida de un pecado que habían cometido sus padres, ¿no?, o la advertencia de que la alianza con los dioses se encontraba rota, que sucedería una desgracia. Recordamos que en ese momento las personas y los chiquitos con discapacidad eran despeñados del monte Taigueto, que no tenían, digamos, una función social predeterminada y se les consideraba una carga para sus padres o para la propia sociedad. Siglos después, ¿no?, al finalizar la Primera Guerra Mundial, surge un modelo diferente, que es el modelo médico rehabilitador, a partir del cual se entiende a la discapacidad como una limitación física, mental, intelectual o sensorial de la persona, ¿no? Y a partir de eso se asimila, ¿no?, esta condición de la persona con una etiqueta médica, esta condición de la persona con un diagnóstico médico que coloniza su vida, y a partir de lo cual las y los profesionales de la salud pasan a ser quienes deciden muchas veces si la persona con discapacidad va a tener la posibilidad de estudiar, de trabajar, de ejercer sus derechos sexuales, de ejercer su derecho al voto, el derecho al sufragio, ¿no?, el más universal de los derechos. Pero bueno, desde este modelo se supedita un poco la mirada y las vidas de las personas con discapacidad a este diagnóstico que, como les digo, es colonizador de vidas. En la década de los años 70 del siglo XX surge lo que se conoce como el modelo social, ¿sí? El modelo social, yo siempre me gusta ponerlo así, es como el feminismo, hablar de feminismo en relación a los derechos de las mujeres. Bueno, lo mismo pasa cuando decimos modelo social, es hablar de lo que sería el feminismo, pero en relación a las personas con discapacidad. Entonces yo les menciono el modelo social, sepan quienes no conocen o no han profundizado en el modelo social, que dice, que viene a mostrar el modelo social, que el modelo social igual va teniendo distintas olas, al igual que ha tenido y tiene el feminismo, críticas de construcciones, ¿sí? Pero básicamente la importancia del modelo social, voy a destacar 2 cuestiones. La primera es de dónde nace. Y el modelo social nace desde el activismo político de las personas con discapacidad, es decir, nace desde el propio colectivo de personas con discapacidad. Década de los años 70,
la creación, la construcción, que tuvo vuelo internacional, de lo que se conoce como el movimiento de vida independiente. Personas con discapacidad en Estados Unidos que levantan la bandera de los derechos civiles en ese momento, que toman la lucha del feminismo, toman la lucha de las personas afroamericanas y empiezan a mostrar cómo las personas con discapacidad venían siendo discriminadas, ¿no?, en la sociedad. Asimismo, empiezan a demostrar la necesidad de que sean las propias personas con discapacidad protagonistas en el diseño de políticas públicas y protagonistas en el diseño y en el vuelo de sus propias vidas. En ese mismo momento, en la década de los años 70, en el Reino Unido había un grupo de sociólogos que venían estudiando estas cuestiones desde un ámbito más teórico. Viajaron, conocieron a estas personas, ¿no?, que gestaban este movimiento de vida independiente y construyen, elaboran, ¿no?, un modelo teórico que se llama en sus inicios modelo de barreras sociales y hoy conocemos como modelo social de discapacidad, que básicamente viene a poner sobre la mesa que la discapacidad tiene mucho de construcción social, que la discapacidad es el resultado de la interacción entre una condición de la persona, entre su condición y las barreras sociales, ¿sí? La discapacidad es el resultado de la condición, por ejemplo, la persona es tetrapléjica, ¿sí?, y las barreras sociales. El diseño de una sociedad pensada en base a una persona que camina. Entonces no hay condiciones de accesibilidad, sino que hay sobre todo barreras que colocan a la persona con esa condición en una situación de discapacidad. Desde ese lugar es de donde me interesa, para quienes quizás no lo tienen muy presente, que tengamos en cuenta que la discapacidad tiene 3 dimensiones que son complementarias. Y desde ese lugar podemos diferenciar, ¿no?, la condición de discapacidad, que es esa dimensión personal que les digo, ¿no?, que la podríamos, ¿no?, definir desde un diagnóstico, yo no lo voy a hacer, ¿sí?, o desde otra mirada. Acá surge un término que es el de diversidad funcional, que es un término bueno, que es originario de España, dentro de lo que es el modelo de vida independiente de allá, que allá se llamaba Foro de Vida Independiente, y que lo que viene a intentar es reemplazar una terminología netamente médica, una terminología deficitaria, ¿no?, porque hablar de discapacidad en términos de deficiencia, hablar de discapacidad en términos de minusvalía, hablar de discapacidad en términos de idiota o demente, ya si nos vamos al plano más jurídico, se nos ocurren seguramente muchos términos que, bueno, nos trae algo que quienes trabajan, y supongo que ustedes la mayoría trabajan y conocen, ¿no? El derecho de las mujeres, los derechos de las mujeres, sabemos que el lenguaje es constructor de la realidad y en materia de discapacidad es lo mismo. Y entonces es difícil, ¿no?, construir una identidad a partir de que, no sé, nos pongan la etiqueta de idiota, de demente, de subnormal, de deficiente. Por eso se plantea esta posibilidad que desde el lenguaje construyamos también otra idea, de construyamos esta idea de discapacidad y podamos mirar la condición de discapacidad desde una mirada que trascienda el enfoque médico-sanitario. Pero la discapacidad no es solo la condición, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la discapacidad fuera solo la condición, no estaríamos haciendo este encuentro. El problema no es la condición. El problema pasa a ser la situación y la posición. ¿Y qué es la situación de discapacidad? Es esto que decíamos recién, ¿no? Es esta interacción, es la dimensión interrelacional, ¿no?, situacional y dinámica que se da cuando la persona con su condición enfrenta barreras sociales, cuando la persona con su condición quiere salir a la calle para tomar un colectivo e ir a trabajar o ir a tener una consulta, ¿no?, sanitaria, y ahí ya no puede ni bajar la rampa porque no hay rampa, digamos, en la vereda. Entonces acá la persona pasa a estar en una situación de discapacidad. Esta mirada de lo situacional es muy importante, es lo que puso sobre la mesa el modelo social, es lo que algunos países como Colombia ya directamente lo trae a su legislación, entonces siempre habla de personas en situación de discapacidad,
y es importante para decir, bueno, ¿cómo prevenimos discapacidad? ¿No? ¿Cómo prevenimos discapacidad? Pensando en políticas públicas que prevengan, por ejemplo, accidentes de tráfico, sí, esa es una política de prevención de discapacidad. Pero quizás la que nos toca acá, a quienes estamos hoy acá, no tenga que ver con eso, tenga que ver más con otra manera de prevenir situaciones de discapacidad que se va a relacionar con pensar en un sistema de justicia, ¿sí? Que no tenga barreras que coloquen a las personas en esa situación de discapacidad, ¿no? Un sistema de justicia que sea amigable, un sistema de justicia donde las personas puedan acceder en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivo de discapacidad. Bueno, parece fácil, ¿sí? Pero bueno, no solo el sistema de justicia, si podemos pensarlo, ¿no? En términos de sistema educativo, de sistema sanitario, en el ámbito estructural, ¿no? De la sociedad, pero bueno, hoy vamos a trabajar un poco más en el sistema de justicia. Pero la discapacidad no solo es esa condición de la persona que pasa a estar en una situación, sino que también tenemos que tener en cuenta que la discapacidad es una posición, esa posición de subordinación en la cual se encuentra el colectivo, ¿sí? Vieron que no todo el mundo quiere identificarse como persona con discapacidad. Incluso hay personas que reniegan de tramitar el CUD, ¿no? Por lo que implica la etiqueta de ser hoy en día una persona con discapacidad. Entonces, esta posición social, ¿no? que tiene que ver con prejuicios, estereotipos, representaciones, valoraciones, ¿no? De lo que implica ser una persona con discapacidad, también de la imagen que los medios de comunicación replican en base a lo que significa, ¿no? El significado y significante de la discapacidad, también en este enfoque de los modelos que debemos replantearnos, que debemos repensar, digamos, genera, ¿no? Esta posición que, bueno, tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el día que viene, ¿no? a nuestro mostrador, digamos, si lo queremos poner en esa metáfora, la persona con discapacidad, tenemos que ver, pero también tenemos que tener presente que esa persona es esa persona con su condición, sigo con la tetraplegia si quieren, ¿no? Esa persona tiene esa condición, pero que esa persona vive en una situación y en una posición social que de alguna manera me debe interpelar, para no dar una respuesta desde la falacia de la neutralidad. Es decir, lo que tengo que ver, y acá ya vamos adentrándonos hacia también otra intersección que es el género, es que esa mujer con discapacidad viene arrastrando en su día a día, ¿no? Una serie de cadenas sociales, barreras sociales que la colocan en una situación y en una posición que, bueno, todo eso hay que de alguna manera abrazarlo desde la justicia y decir, bueno, todo esto requiere de una respuesta que no va a ser la neutra, para nada, todo lo contrario, ¿no? Para no replicar esa situación de discriminación estructural que sufren las personas con discapacidad. Pero bueno, hoy empiezo con la discapacidad porque generalmente si vamos a hablar de qué significa ser mujer, podríamos también, pero la gente, las personas y quienes estamos acá como que tenemos una idea más clara, ¿no? Y de las barreras también que enfrentan las mujeres, de la construcción social que implica, ¿no? El género y demás, pero bueno, cuando queremos interseccionar, ¿no? Esta cuestión de los géneros, ¿no? Y en este caso vamos a centrarnos en la mujer, ¿no? En el género de mujer, digamos, y la discapacidad, tenemos que tener en cuenta estas distintas condiciones, estas distintas posiciones y estas distintas situaciones. Entonces, yo les traigo esa propuesta, ¿no? De estos círculos que pongo en la pantalla de perspectiva de género, perspectiva de discapacidad y, bueno, y el acceso a la justicia por ahí arriba, para tener presente que bueno, un sistema de justicia para, de nuevo, no ser parte y no reproducir discriminaciones estructurales, tiene que aplicar, para lo cual tiene que conocer y tiene que internalizar, ¿no? La perspectiva de género, y lo mismo pasa con la perspectiva de discapacidad. La perspectiva de género, ¿no? El concepto de género nos permite explicar que la subordinación de las mujeres en las sociedades se relaciona mínimamente con dos elementos, ¿no? Uno de diferenciación
y otro de poder o jerarquía. Ahí está la posición, digamos. El primero, el de diferenciación, digamos, corresponde a esta construcción cultural de las diferencias entre lo femenino, lo masculino, la atribución de determinadas características a lo femenino y a lo masculino, ¿no? Los roles. Bueno, hasta ahí tendríamos un primer problema que no sería tan grande. El problema más grande es cuando esos roles, ¿no? Y esa construcción de lo que social, de lo que implica ser mujer o de lo que implica ser hombre o los atributos femeninos, masculinos, etcétera, etcétera, se le asigna, ¿no? Se le asigna distinta jerarquía y lo femenino pasa a estar por debajo de lo masculino, ¿no? Entonces el género no solo construye identidades, sino que también define y legitima relaciones de poder, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con la discapacidad. Desde este lugar es de donde yo hace ya unos años tomé esto de decir, bueno, esto de la perspectiva de género que ya se conoce, cuando hablamos decimos, esta sentencia carece de perspectiva de género, esta política pública carece de perspectiva de género, esta corte, bueno, cuando queremos hablar digamos, o tener presente eso, ya sabemos de qué estamos hablando. Ahora, con la perspectiva de discapacidad no siempre queda muy claro. Entonces, por eso es importante visibilizar. ¿Qué es la perspectiva de discapacidad? Bueno, la perspectiva de discapacidad la podríamos entender como una herramienta que es conceptual y es procedimental, ¿no? Que entiende y que visibiliza, ¿no? Que esta situación de desigualdad estructural en la cual se encuentran inmersas las personas con discapacidad es consecuencia de ¿qué? De barreras físicas, comunicacionales, actitudinales, legales, ¿no? Y que son esas barreras las que impiden el ejercicio de los derechos, o al menos el ejercicio de los derechos en igualdad de condiciones con las demás. Esta perspectiva de discapacidad es la que, como les decía, nos va a obligar, ¿no? A modificar mecanismos, normas, prácticas y valores, porque si no vamos a reproducir esa desigualdad estructural. Es decir, que si yo atiendo a esta persona con discapacidad sin perspectiva de discapacidad, voy a reproducir esa desigualdad estructural. Si yo resuelvo este expediente sin perspectiva de discapacidad, voy a reproducir, voy a ser parte, ¿sí? de esa desigualdad estructural. Y otro círculo, ¿no? que tenía que estar, y que ahora me doy cuenta que me olvidé de ponerlo ahí porque estuve modificando último momento del PowerPoint, es el enfoque de derechos humanos, que igual está dentro de la perspectiva de discapacidad. Pero bueno, para visibilizar más, ¿no? Esta cuestión sería el enfoque de derechos humanos. ¿Qué es el enfoque de derechos humanos? Y acá no me voy a dedicar más de medio minuto, porque sabemos qué implica, ¿no? el enfoque de derechos humanos. Lo primero que nos exige, ¿no? el enfoque de derechos humanos es concebir a las personas con discapacidad como sujetas de derecho. O sea, bueno, algo que parece obvio, pero bueno, lo voy a repetir y voy a agregar una cosita más. Lo primero que nos exige el enfoque de derechos humanos es concebir a las personas con discapacidad como sujetas de derecho, no como objeto de políticas asistenciales, no como objeto de protección, ¿sí? Sujetas de derecho. Eso va a implicar que se protejan los derechos de la persona, por supuesto, pero la persona en sí es sujeto de derecho. Lo segundo que nos exige el enfoque de derechos humanos es incorporar unas características, unos principios y unos valores que sustentan a los derechos humanos, ¿no? Estos derechos humanos que se pueden entender, Gregorio Peces Barba, catedrático español, decía que los derechos humanos son un subsistema dentro de un sistema. Un círculo chiquitito dentro de un círculo grande que es el derecho. Y los derechos humanos lo que nos obligan es, bueno, esto es un caso de derechos humanos, hay que aplicar enfoque de derechos humanos, entonces tenemos que tener en cuenta unas características de los derechos humanos, que son universales, interdependientes, tenemos que tener en cuenta unos principios de derechos humanos, el principio pro persona, de progresividad, y unos valores que sustentan a los derechos humanos, que siempre digo que se manifiestan a partir de un árbol, ¿no? Esa idea de dignidad que es el tronco y las distintas ramas que están obviamente interrelacionadas con los principios de solidaridad, de igualdad, de libertad, etc. El enfoque de derechos humanos también nos obliga ¿a qué? A aplicar, ¿no? los estándares que se gestan en el derecho internacional de los derechos humanos. Por eso yo en unos minutos voy a hablar bastante poquito, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el mayor estándar a nivel de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Pero bueno, esos estándares que se gestan en el derecho internacional de los derechos humanos, obviamente que son
que tenemos la responsabilidad y la obligación de aplicarlos, ¿no? Cuando aplicamos este enfoque de derechos humanos. Y el enfoque de derechos humanos nos obliga a, además de implementar este marco conceptual, tener en cuenta esto en lo procedimental, porque si no los derechos humanos quedan, sí, a veces como parece muy en la teoría. ¿Y qué significa esto de implementar un marco procedimental? Significa pensar en mecanismos de seguimiento, ¿sí? En mecanismos de responsabilidad, de asignación de responsabilidad y también diría de reparación, ¿sí? ¿Por qué? Porque las personas con discapacidad requieren que estemos alertas a la hora de seguir, ¿sí? La posibilidad de que se garanticen sus derechos. En el caso de que no sea así, de que podamos identificar quiénes son responsables, porque a veces parece, cuando hablamos de discriminaciones estructurales, ¿no? Hablamos del sistema. Hablamos del sistema. El sistema discrimina, el sistema, la discriminación estructural. Pero bueno, ¿quiénes conforman ese sistema? Está conformado por personas, ¿sí? Por eso digo que es importante ver para corrernos y para no formar parte de ese sistema de discriminación. Para eso también es necesario identificar responsabilidades. Y para eso también es necesario, últimamente se está poniendo énfasis en eso, en sistemas de reparaciones, porque muchas veces las personas con discapacidad que han sido vulneradas en sus derechos, bueno, muchas veces ni llegan, ¿no? a la justicia. Otras veces llegan y no tienen la respuesta que se merecen, y otras veces llegan, tienen una respuesta, pero como que la reparación todavía queda como bastante lejana en el tiempo. Eso es algo que, digamos, como sistema de justicia tenemos que tener en cuenta. ¿Qué entonces nos va a obligar contar con perspectiva de discapacidad? Es decir, bueno, hay que aplicar perspectiva de discapacidad. ¿Para eso qué tengo? Yo primero tengo que conocer el modelo social, ¿sí? Si quiero aplicar perspectiva de género, tengo que conocer, ¿sí? Qué es lo que vino y viene a decir el feminismo. Bueno, lo mismo en relación a la discapacidad. Segundo, aplicar, como decimos, este enfoque de derechos humanos al caso. Tercero, aplicar una perspectiva de interseccionalidad. ¿Por qué? Porque entonces ahora nos adentramos en esta intersección de mujeres y discapacidad. Porque la persona con discapacidad no es una persona, digamos, que solamente se identifica en la vida con una discapacidad. La persona dice, yo soy una ciega. La persona es una mujer que quizás pueda ser ciega, que además es madre o no, que trabaja, que es migrante, que pertenece a una minoría religiosa, que tiene una orientación sexual diversa o no, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la perspectiva de interseccionalidad, de la cual ahora nos vamos a entrar un poquito más, nos obliga a eso, ¿no? A mirar a la persona desde esas distintas capas de la cebolla que la envuelven y que la solución a lo que viene a plantear esa persona no sea a partir de una sola condición. Por eso tampoco, lamentablemente, va a ser a partir de una sola norma, es decir, persona con discapacidad, la convención, bueno, pero además es mujer, entonces hay que aplicar la CEDAW, pero además es una niña, la convención, bueno, y así necesitamos de respuestas que sean integrales, que sean holísticas y que sean interseccionales. También, para aplicar perspectiva de discapacidad, tenemos que tener en cuenta el alcance, ¿no? del derecho, lo resalto, lo destaco, del derecho a la accesibilidad universal, los ajustes razonables y los sistemas de apoyo, ¿sí? La accesibilidad es un derecho. Ahora también vamos a hablar un poquito sobre eso, qué implica el derecho a la accesibilidad, cuál es el contenido de ese derecho a la accesibilidad, cómo juegan ahí los ajustes razonables, los ajustes de procedimiento en el contexto del derecho a la justicia y los sistemas de apoyo. Y en relación a lo procedimental, la perspectiva de discapacidad me va a obligar a tener presente un diseño universal. Voy a diseñar este proceso en el que yo participo teniendo en cuenta una persona con diversas condiciones, ¿no? Una persona real, no una persona ideal. Por ejemplo, en este caso, que camina, que ve, que oye, que razona de determinada manera, ¿sí? Que tiene determinadas condiciones. No, una persona real. Para eso voy a tener que tener presentes esas tres dimensiones de la discapacidad. Voy a tener que brindar participación a esa persona. Para aplicar perspectiva de discapacidad,
un lema básico del movimiento de personas con discapacidad es nada sobre las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Esto nació cuando se gestó el movimiento de vida independiente, cuando las personas con discapacidad vinieron a decir no son profesionales de la salud quienes mejor saben sobre las necesidades de las personas con discapacidad, sino que somos las propias personas con discapacidad. A partir de ahí esta necesaria participación, tanto en lo macro, como decíamos, en la política pública de las personas con discapacidad, como en lo micro, que decimos en el diseño de su propio proyecto de vida, de su narrativa de vida. Y finalmente, para aplicar perspectiva de discapacidad, voy a tener que aplicar otro principio que es el de transversalidad, ¿no? Es importante, por eso me encanta que estemos en la oficina de la mujer, ¿no? Hablando de discapacidad. ¿Por qué? Porque me alegra cada vez que salimos de ámbitos propios de la discapacidad para hablar de discapacidad. Las mujeres entendemos de qué estamos hablando, ¿no? O sea, entonces es importante que esto se transversalice y que esto se visibilice. Bueno, del modelo social no les voy a decir más nada, pero sí les voy a decir que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional, como bien sabemos, adoptó una definición de persona con discapacidad que de algún modo plasma este modelo social. Y la Convención entiende que la persona con discapacidad incluye a aquellas que tienen deficiencias, utiliza ese término, bueno, bastante criticable, ¿no? Pero bueno, deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que al interactuar, ¿sí? Acá aparece el modelo social, con diversas barreras, ¿no? Estas impiden su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás. Es decir, el modelo social es o nos obliga a tener en cuenta que la discapacidad es la persona más las barreras, ¿no? Y ahí recordamos esto de la situación, la posición y demás. Les decía que otra de las cuestiones o de los conceptos fundamentales tiene que ver con conocer el contenido y alcance de la accesibilidad. Y yo les digo, la accesibilidad es un derecho, ¿sí? Pero además de un derecho, la accesibilidad tiene, digamos, también otras connotaciones. La Convención prevé la protección de la accesibilidad en el artículo 9 de la Convención, establece qué es el diseño universal, que es diseñar justamente para que podamos tener accesibilidad, en el artículo 2, donde se dan diversas definiciones, y también ese artículo 2 define algo muy importante, que es la conceptualización de los ajustes razonables. Pero antes de irnos a los ajustes razonables y procedimentales, sí les quiero traer esta reflexión que fortalece la idea de que la accesibilidad es un derecho, ¿sí? ¿Qué es la accesibilidad? Podemos verlo desde distintas dimensiones. La primera tiene que ver con concebir a la accesibilidad como parte del contenido esencial o del núcleo del derecho, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que la accesibilidad forma parte del núcleo del derecho, de todo lo que tiene que tener un derecho para existir, ¿sí? Entonces, si yo quiero acceder al sistema de salud, parte del contenido esencial del derecho a la salud es que ese sistema de salud sea accesible, de que yo me pueda comunicar de algún modo con el personal sanitario para expresar lo que me pasa, para tener una solución, para que me den atención, etcétera, etcétera. Esto ya lo dijo la Corte canadiense hace ya casi millones de años, podríamos decir, ¿no? Bueno, pero entonces, si no existe esa condición de accesibilidad, como en este caso que les traigo de la Corte, que lo que no existía era justamente la condición o digamos, la herramienta de intérpretes de lengua de señas, ahí que termina diciendo la Corte, que las personas con discapacidad, en este caso sordas que requerían intérprete de señas, de lengua de señas, que acceden al sistema sanitario y no pueden comunicarse con los profesionales de la salud, ¿no? Son, además de haberse vulnerado su derecho a la igualdad por ausencia de intérprete de lengua de señas, son vulneradas en su derecho a la salud, porque parte del núcleo del contenido esencial del derecho a la salud es poder comunicarse con las y los profesionales del sistema de salud. Entonces, esa es una dimensión importante de la accesibilidad, que no la tenemos en cuenta. ¿Por qué? Porque generalmente todos los derechos que ejercemos
tienen que ver con esta dimensión de la accesibilidad. Pero ¿cuándo aparece la accesibilidad? En nuestra mente, ¿cuándo? Cuando no está. La accesibilidad aparece cuando no está, cuando falta. Y generalmente a quienes les falta esta condición de accesibilidad, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, ¿sí? Bueno, se van sumando igual distintos colectivos. Otra dimensión de la accesibilidad es concebir a la accesibilidad como parte del contenido del derecho a no ser discriminado o discriminada por ausencia de accesibilidad. Parte del derecho a la igualdad y a la no discriminación, a que no me discriminen por ausencia de accesibilidad. Y la tercera dimensión es la de derecho. La accesibilidad es un derecho subjetivo, un derecho autónomo, ¿sí? Así lo concibe, fíjense, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que en muchas cuestiones hizo un copy-pega de la convención que les estoy hablando de discapacidad, pero en este caso fue un poquito más y habla, ¿sí?, de el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal de las personas mayores en el artículo 26, como derecho autónomo. Bueno, entonces tenemos la obligación de garantizar la accesibilidad. Así, la observación general número 2 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos lo hace saber. Y nos dice, sí, la accesibilidad hay que garantizarla. Y tenemos una estrategia que es previa y universal, y otra estrategia que es posterior y es particular. La estrategia previa y universal tiene que ver con el diseño universal, ¿sí? Vamos a diseñar este proceso judicial para que sea accesible y para que no tenga barreras para ninguna persona. Entonces lo diseño previamente y de manera universal. ¿Qué es de manera universal? Pensando en un universo real de personas y situaciones, no en ese universo chiquitito que a veces tenemos en mente, al real, de todas las personas y situaciones que pueden acudir a un sistema de justicia. Ahora, va a haber casos en que a pesar de eso pueda venir una persona y decir, bueno, pero no, yo necesito otras particularidades. En ese caso, ahí caemos en el ámbito de lo que se llaman ajustes razonables, que son los ajustes que requiere una persona en un caso particular, que vamos a saberlo con posterioridad, por eso decimos que el diseño es previo, los ajustes son posteriores, y el diseño es universal, y el ajuste es todo lo contrario, es particular, tiene que ver con las necesidades, con ese traje a medida de la persona, ¿sí?, de esa persona que nos obliga, ¿sí?, a adoptar ese ajuste. Los ajustes razonables deben adoptarse, dice la Convención, siempre que la carga no sea desproporcionada o indebida. Entonces, los ajustes razonables son una herramienta fundamental para el derecho a la igualdad y la no discriminación. De hecho, la Convención dice que la no adopción de ajustes es discriminación, pero la Convención va un paso más allá cuando estamos hablando de acceso a la justicia. Entonces, cuando estamos hablando de acceso a la justicia, no habla solo de ajustes razonables, sino que dice, el artículo 13 habla de ajustes de procedimiento, ajustes procedimentales que se van a adoptar en razón a la edad de la persona, obviamente en razón al género y en razón a la discapacidad. Entonces, esos ajustes procedimentales no los debemos adoptar con esa, digamos, válvula de escape de los ajustes razonables que dicen hay que adoptarlos siempre que la carga no sea desproporcionada o indebida. No, los ajustes procedimentales, es decir, todos los ajustes que tenemos que adoptar en el marco de un proceso judicial, tenemos obligación de adoptarlos. No corre esto de que la carga sea desproporcionada o indebida, no importa, hay que adoptarlos. ¿Por qué? Porque parte del contenido esencial del derecho de acceso a la justicia es que las personas puedan contar con esos ajustes de procedimiento para poder ejercer su derecho de acceso a la justicia y forman parte hasta del debido proceso. Entonces esto es importante, ¿no?, de recalcarlo y de saber que no podemos tener excusas, que la justicia no podemos decir no cuento con determinada herramienta. No, porque la justicia, ¿no?, en lo que hace el derecho de acceso a la justicia, sino eso directamente lo que impide es que la persona pueda ejercer su derecho el acceso, ¿no?, propio, el derecho a la justicia, el debido proceso, la garantía de debido proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, acá voy a volver en un ratito, pero bueno, yo les estoy diciendo, ¿no?, que esto de los ajustes de procedimiento
esta diferencia con los ajustes razonables. Acá les citaba el Alto Comisionado de Naciones Unidas, y también les cito que más o menos en la misma línea, la observación general número 6 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad profundiza lo mismo, ¿no? En la misma línea, es decir, más allá de la convención, ¿no? El artículo 13 de la convención, después distintos organismos y distintas herramientas vienen a decir lo mismo, la obligatoriedad de adoptar estos ajustes de procedimiento. Acá también podemos citar las reglas de Brasilia, ¿no? Sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, y es interesante, no tengo tiempo para quedarme aquí, pero sí saber cómo estas mismas reglas, una vez que fueron revisadas, hicieron un cambio abismal desde un modelo médico a un modelo social de discapacidad, desde la misma conceptualización de la discapacidad hasta las obligaciones que hacen en cuanto a lo procedimental, ¿no? Para garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso, el derecho a la comunicación, a la información, los requerimientos de las notificaciones, ¿no? En cuanto al lenguaje sencillo, etcétera, etcétera, ¿no? La participación, la accesibilidad, la forma de comparecencia y demás. Pero bueno, las reglas de Brasilia, que obviamente que son absolutamente aplicables, tienen, digamos, jerárquicamente una diferencia en estos otros instrumentos que les estoy hablando, y por eso me quedé más tiempo, ¿no? En lo que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Les decía que es importante, ¿no? Y sobre todo en el tema que nos ocupa hoy, tener esta mirada, esta perspectiva interseccional, ¿no? Transversal e interseccional. En ese sentido, la Convención tiene un doble enfoque. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene un artículo 6 que especifica y que visibiliza la necesidad de políticas específicas en materia de mujer con discapacidad, y también tiene un enfoque transversal a lo largo de todo el tratado, que nos impone aplicar perspectiva de género, ¿no? Y de discapacidad en esos derechos que son necesarios, ¿no? Para ejercer esta cuestión. En ese sentido, yo les traigo un videito que se los voy a dejar porque el PowerPoint, si a alguien le interesa, se los dejo. Pero bueno, en ese sentido sí les voy a contar que a la hora de aprobarse la convención y que se debatía este artículo 6, que les digo que especifica y visibiliza la situación de mujeres con discapacidad, se trajeron, por un lado, algunas cuestiones estadísticas, como les dije, pero también fue muy interesante verlo. Yo tuve la posibilidad de ver ese debate en Naciones Unidas y de ver cómo hubo mucho lobby por parte de las propias mujeres con discapacidad en relación a la necesidad de que existiera ese artículo específico sobre mujeres con discapacidad, más allá de que hubiera una perspectiva de género a lo largo de toda la convención, ¿no? Acá estas mujeres que tuvieron un rol muy interesante con discapacidad, visibilizaron como dos ausencias de las mujeres, ¿no? O una doble invisibilidad que por un lado se tenía, ¿no? Respecto del feminismo, y por el otro desde el modelo social. ¿Qué vengo a decir con esto? Que las mujeres con discapacidad vinieron a decir, el feminismo no nos tiene en cuenta y el modelo social tampoco. Por eso necesitamos una protección específica. El feminismo, les traigo una cita de una autora que se llama Jenny Morris, donde ella, era una mujer que venía trabajando desde el feminismo, pero que a partir de un día empieza a vivir la vida desde la discapacidad también, y se enoja, ¿no? Se enoja con el feminismo por no tener en cuenta, y porque dice que habla, ¿no? Pone sobre la mesa el fracaso del feminismo respecto de la integración de las preocupaciones de las mujeres con discapacidad en la teoría, metodología, investigación, en la política feminista, ¿no? Les iba a traer un video que vi ayer. Bueno, la verdad es que a último momento se me olvidó, era muy cortito, pero era una mujer en primera persona, con discapacidad física, que estaba contando que había ido a una, bueno, a una marcha de mujeres,
y cómo veía que las propias mujeres, bueno, no la dejaban avanzar a ella y otras mujeres que iban en una silla de ruedas, y que entonces ella empieza a gritar, yo también soy mujer, mírenme, ¿no? Denme un lugar, no sentían que tenían un lugar en la marcha, y que en un momento entonces algunas compañeras dijeron, dejen pasar a las sillas de ruedas, ¿no? Y ella decía, no soy una silla de ruedas, soy una mujer igual que ustedes, ¿no? Como visibilizando que también desde el feminismo, desde el movimiento de mujeres, no ha tenido lugar y todavía hoy en día cuesta brindar un lugar a la mujer con discapacidad. Pero por otro lado, además, el modelo social, ¿qué ha hecho? El modelo social ha replicado los parámetros patriarcales. Entonces, lo que vino, por un lado, es a invisibilizar a la mujer con discapacidad desde la teoría, y en la práctica, cuando vemos estadísticamente quienes ocupan determinados cargos directivos dentro de lo que son las asociaciones, o quienes tienen más trabajo, o quienes tienen más posibilidades, son los hombres con discapacidad en relación a las mujeres con discapacidad, ¿no? Entonces, desde ese lado mostraban esta doble invisibilidad. Y también desde otro lado se puede mostrar una intersección, ya que estamos con este tema, de prejuicios y estereotipos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de mujeres con discapacidad, las mujeres con discapacidad suelen ser percibidas socialmente como mujeres dependientes, como mujeres que necesitan mucha atención, mujeres pasivas, pero por otro lado, si pensamos, por ejemplo, en la maternidad, que es ¿no? un rol que está pensado, ¿no? Tradicionalmente y asignado a las mujeres con discapacidad ni siquiera llegan, ¿no? a ocupar ese rol estereotipado, porque se piensan que no pueden ser madres, se piensan que son asexuadas o a veces hipersexuadas, según qué condición se dice una cosa u otra, que no pueden ejercer sus derechos sexuales, reproductivos o no reproductivos. Entonces, todos estos estereotipos y prejuicios se convierten en barreras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de barreras, esto es importante tenerlo presente, las barreras pueden ser de distinto tipo. Las barreras físicas son las que hacen al entorno construido, entonces que no está la rampa, que el ascensor, que el mostrador, si es alto o bajo, esas son las físicas y son las más fáciles de identificar. Después están las barreras comunicacionales, que hacen a todo lo que es el proceso de comunicación. Entonces, si tengo un lenguaje claro, sencillo, si existe intérprete de lengua de señas, si estoy mostrando una imagen ahora, por ejemplo, y la describo o no la describo, esas son barreras que hacen a lo comunicacional. Y después están las barreras que se pueden denominar actitudinales, que son las más difíciles de derribar y que tienen que ver con estos prejuicios estereotipos. ¿Cómo con esta condición, esta discapacidad no pueden ser madres, ¿no? O con esta discapacidad las mujeres no podrían tener relaciones sexuales, digamos, consentir relaciones sexuales. Bueno, ya mismo vamos a ir a alguna sentencia que veremos cómo nos muestran estos prejuicios y estereotipos, ¿no? En la convención, el artículo 3 habla de los principios y ya pone sobre la mesa la igualdad entre el hombre y la mujer. Y después el artículo 6, como yo les decía, da esta visibilidad, otorga esta visibilidad, esta obligación, por otro lado, para el Estado de pensar en políticas específicas para la mujer con discapacidad, es decir, esto requiere de un plus más allá de la discapacidad y de una especificidad que el Estado debe garantizar. Y por el otro lado, esto de la transversalidad que yo les decía, que determinados, bueno, tanto el preámbulo como determinados artículos que hacen a determinados derechos, ¿no? en la Convención requieren de una perspectiva de género. El artículo 16, por ejemplo, que habla de la protección contra la explotación, la violencia y los abusos, requiere de una especificidad y una perspectiva de género a la hora de diseñar, de implementar, de fiscalizar políticas públicas, por ejemplo, ¿no? En relación al derecho a la salud también, o sea, es visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad, por ejemplo, a la hora de querer ejercer sus derechos, ¿no? En relación a la salud y también sus derechos sexuales y reproductivos en lo particular, y cómo enfrentan barreras que hacen incluso que las mujeres con discapacidad muchas veces estén escuchado por mí de una mujer con discapacidad, 15 años sin hacerse una práctica médica porque es indigno para ella someterse, ¿no? a todas las barreras que se tienen que someter. Nivel de vida adecuado y protección social, ¿no? También tener en cuenta que muchas veces la pobreza genera discapacidad, pero la discapacidad también genera pobreza, y si le ponemos cara de mujer esto se incrementa mucho más, entonces esto hay que tenerlo presente en la política pública.
también el propio comité que conformó la convención, a la hora de pensar en un comité ya que vaya a fiscalizar el cumplimiento de la convención, este comité que les estoy hablando, que hace las observaciones generales, bueno, ya tienen en cuenta que como generalmente se discrimina y quienes acceden a los comités son hombres, decir que, bueno, se dijo, y la convención dijo, y dice que se debe garantizar una representación de género equilibrada, ¿no? Entre otras cuestiones. Pero me traigo este último artículo, que si bien no es de los últimos en relación a lo numérico, sí lo traigo acá y lo quería comentar para hilar con otra cosa. Hay un artículo muy importante, que es el artículo 8 de la Convención, que habla de la toma de conciencia. ¿Qué hace? Es tratar de poner sobre la mesa esto de los prejuicios, los estereotipos, el rol de los medios de comunicación, cómo construimos discapacidades, muchas veces a partir de esta imagen que tenemos, que tiene que ver con los modelos que veníamos hablando de la persona con discapacidad, y cómo al luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, deben tenerse presentes los que se basan en el género, la edad y las intersecciones de estas condiciones que hacen que lleguemos a prejuicios o estereotipos nuevos, ¿no? Distintos, diversos, no nuevos porque son antiguos, diversos en ese sentido me refiero, ¿no? Acá yo les traigo una sentencia que, bueno, la verdad es que ya es bastante vieja, tengo que decir, pero no es vieja porque esté hablando de siglos pasados, porque uno la ley podría decir, bueno, pero ¿de qué siglo es esta sentencia? No, tiene 25 años, claro, 20 años no es nada, dicen, pero sí lo es, ¿no? En ese caso era una mujer con discapacidad que había sido violada. Entonces, con buenas intenciones, supuestamente, acá se quería demostrar que no había habido consentimiento, ¿sí? Sin embargo, los argumentos para establecer que la mujer no había prestado su consentimiento era básicamente uno, que es un prejuicio que creo que hoy, si indagamos, todavía sigue vigente, y es: la mujer con discapacidad intelectual no puede consentir relaciones sexuales. Eso no es así. Pero además de tener ese prejuicio, en esta sentencia, ¿no? que bueno, es desde Cámara, en lo criminal de Neuquén, se dicen estas barbaridades, ¿no? Y esto no pasó hace siglos, ¿no? Yo les voy a leer alguna porque voy mal de tiempo, pero bueno. Damos por sentado, dijeron los jueces, que un débil mental aún profundo, un idiota, por ejemplo, un demente o un psicótico delirante grave, no por ello está excluido de la especie humana. Dijeron, se autorizaría, ¿no? Si pensaran que fuera con consentimiento, una copulación más animal que humana, y habría que asegurarse de que haya algo del orden del amor, lo cual, por parte del discapacitado moderado o grave, es, como decía antes, imposible, haciendo la cuestión muy espinosa. Vamos a pasar porque... no podría, hablando de la mujer, ¿no? No podía ir mucho más lejos que un cachorro que, cuando llega el dueño, se baja apresuradamente del sillón donde dormía plácidamente, y cuando se va, vuelve a subirse. Puede aprender, como el cachorro, algunas consignas simples y sentir preocupación o temor al castigo si no las cumple. Para finalizar con esta frase, ¿no? Hablando de la mujer con discapacidad, basta con ir al zoológico y pararse frente a la jaula de los monos, hizo una broma el señor, no muy cerca mejor, ¿no? Esto es una sentencia del año 2010 que habla de la imposibilidad de una mujer con discapacidad intelectual de prestar su consentimiento, ¿no? Para tener relaciones sexuales y para fundar que esto había sido una violación. Que lo había sido, era un vecino que esperaba que se fueran los padres de esta señora para saltar la medianera y abusaba de ella, ¿no? Pero bueno, esto que nos parece aberrante y que lo traigo un poco para movilizar porque da vergüenza hasta de leerlo, sin embargo, sin sacar esta terminología y este pensamiento aberrante, sigue estando bastante vigente. Fíjense lo que les traigo ahora. Les traigo una sentencia de la cual yo sentí mucho orgullo, siento mucho orgullo, que es el caso Fall de la Corte, de nuestra Corte, ¿no?
bueno, que fue un avance fundamental en el ámbito de los derechos de las mujeres. Pero fíjense, claro, yo leo, ¿no? Cuando lo leí, enseguida encontré esto que fue para mí una puñalada en el estómago, porque en este caso FAL, la corte que dice, ¿no? Dice, queriendo, en realidad, con la mejor intención, ¿no? Para decir si se diferenciaba o no en ese momento. ¿Se acuerdan el código antes de la reforma, que era mujer idiota o demente, si era en ese caso, ¿no? Las distintas opciones y las interpretaciones. Pero ahí la Corte dijo, ¿no? Puesto que todo acceso carnal sobre una mujer con deficiencias mentales es considerado ya una forma de violación, la impropia, no es posible sostener que cuando al principio dice violación también se refiere al mismo tipo de víctima. Bueno, para los derechos de las mujeres esta interpretación era algo importante, pero bueno, sigue vigente, ¿no? Este prejuicio que lo vemos hoy en día en distintos foros, ¿no? Sobre todo cuando se habla en derecho penal y demás, ¿no? Entonces, esto es un prejuicio que tiene que ver con nada más ni nada menos que algo en lo que no me va a dar tiempo a hablar, pero que venimos avanzando, ¿no? Estas últimas décadas, que es la capacidad jurídica. La capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás, que a partir del artículo 12 de la Convención, en el año 2015, nuestro código tiene una reforma, la primera reforma de un código civil del mundo, que si bien hoy no es de los más adelantados, en su momento fue muy, muy importante, y gracias al artículo 1 del código podemos hacer una interpretación a la luz de la Convención, y que bueno, tenemos todas las posibilidades en nuestro país para aplicar los estándares del derecho internacional de los derechos humanos en materia de capacidad jurídica. Ahora, cuando hablamos de mujeres con discapacidad y de capacidad jurídica, entramos o nos adentramos en varias problemáticas, ¿no? Que hacen a la capacidad jurídica, ¿no? Para el ejercicio de derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, por un lado, ¿no? Que hacen a la capacidad jurídica para la toma de decisiones respecto bueno, de muchos otros derechos. Entonces, esto se relaciona, como les digo, con el artículo 12 de la Convención, con la reforma del Código, también con los sistemas de apoyo, y con los ajustes que haya que tomar en el proceso. Pero para no terminar con un sabor amargo, les traigo otra sentencia de la Corte que me parece súper, pero súper, en materia de mujeres con discapacidad, que seguramente la mayoría de ustedes la conocen, y que tiene que ver con el ejercicio, nada más ni nada menos, que del derecho a la maternidad, ¿no? Esta era Marisa, así se conoció en los medios de comunicación, una mujer con discapacidad intelectual, a quien además interseccionaba, ¿no? Era mujer, discapacidad intelectual y situación de pobreza. Ella, Marisa, es madre. A partir de la preconcepción, el prejuicio de que tenía una discapacidad intelectual y por eso no podía ser madre, se separa Marisa de su bebé de Díaz durante 4 años, hasta que la Corte Suprema revoca el fallo para decir que se revincule, ¿no? Este niño que ya estaba en condición de preadoptabilidad. Marisa, con sus pocas herramientas, ¿no? Gracias al acompañamiento de una organización de REDI a nivel nacional de personas con discapacidad, logra llevar adelante esta lucha que fue muy, muy cruel y muy terrible para revincularse con su hijo, ¿no? Siempre es anecdótico entre comillas, pero Marisa, mientras hizo esta lucha de 4 años, mientras llevó adelante esta lucha de 4 años, que tuvo que enfrentar muchísimas barreras judiciales y estatales y demás, tuvo otro nene que, bueno, no se había enterado por suerte del Estado, aparentemente, o la justicia, y ese nene que en ese momento tenía 2 años, tenía una vinculación de madre y pudo ejercer su maternidad con apoyo de su padre, es decir, del abuelo del niño, ¿no? Pero bueno, acá esta sentencia de la Corte fue muy importante por varias razones. En primer lugar, por la interseccionalidad, ¿no? Que tiene el caso de género y de discapacidad, y cómo la Corte dice, acá no se aplicó no solo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que dice que ningún niño puede ser separado de su familia en razón de discapacidad, ni del niño, ni de su padre, ni su madre, ni de nadie, ¿no?
y muchas otras cosas, dice la Convención, sino que también acá hay que interseccionar la Convención sobre los Derechos del Niño, con todos los principios de derecho de la niñez que se vulneraron, porque ese niño pasó de estar tomando el pecho a estar 4 años institucionalizado, ¿no? Y separado de su madre y de su familia biológica. Acá la Corte también plasma una mirada de la capacidad jurídica más cercana a los derechos humanos, ¿no? Acá estaba en juego la capacidad jurídica, ¿no? Y estos prejuicios a partir de un tipo de discapacidad que es la discapacidad intelectual. Acá la Corte entiende la accesibilidad como parte del contenido esencial del derecho a la maternidad y como contenido esencial del derecho a la igualdad. La Corte pone énfasis en la obligatoriedad y la obligación que tenía el Estado en sus diversos ámbitos aquí de proporcionar ajustes y apoyos para el ejercicio de esta maternidad. Y como les decía, la prohibición de separar a un niño en razón de la discapacidad de cualquier integrante de la familia, ¿no? Entre otras cuestiones. Ya para ir cerrando, porque quiero ser puntual, bueno, ya voy a ser casi puntual, porque ya son las 4, 2 minutos más les robo. Les traigo un concepto que me parece importante para ligar con lo que venimos hablando y con lo que sigue, que es un modelo de igualdad que plantea el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que se llama igualdad inclusiva, ¿no? Ahí el comité dice que la igualdad inclusiva es un nuevo modelo de la igualdad que se desarrolla a lo largo de toda la convención y que abarca un modelo de igualdad sustantiva al tiempo que amplíe y detalle el contenido de la igualdad en 4 dimensiones. 4 dimensiones. Y fíjense que la primera que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en igualdad en materia de discapacidad es una dimensión redistributiva, ¿no? Una dimensión redistributiva justa para afrontar las desventajas socioeconómicas, porque lamentablemente en nuestros países, en Latinoamérica, esto es así, ¿no? Como decía, la discapacidad genera gastos adicionales en base a las barreras y a la falta de perspectiva de discapacidad que hay estructuralmente. Entonces genera esos gastos adicionales y la mirada y el enfoque redistributivo es absolutamente necesario. Ahora, ¿alcanza con eso? No. Además de tener en cuenta esta dimensión redistributiva, hay que acompañar con una dimensión de reconocimiento. ¿Qué es el reconocimiento? La política de reconocimiento. La política de reconocimiento es que además de la cuota por la cual la persona ingresa, ¿no? Que sería una política redistributiva, una cuota, una medida de acción positiva, a partir de la cual la persona ingresa a trabajar en la administración pública, persona ciega. Si nos quedamos ahí, la política fracasa. ¿Por qué? Porque esa persona ciega que ingresa a la administración pública, que no está preparada para que trabaja en personas ciegas, tiene que tener condiciones, medidas de accesibilidad, ajustes, apoyos para poder ejercer, ¿no?, su trabajo en igualdad de condiciones. Entonces, la política de reconocimiento siempre debe también abrazar a esa política redistributiva. ¿Nos quedamos ahí? No, dice el comité. Además, tiene que haber una dimensión de participación para reafirmar este lema que decíamos hoy de nada sobre la discapacidad sin las personas con discapacidad. Y además, dice el comité, tenemos que agregar esta dimensión de ajustes para dar cabida a la diferencia como aspecto de la dignidad humana, ¿no? ¿Cómo plasmamos, ¿no?, esto que estoy diciendo de modo apurado y quizás desordenado, ¿no?, para dejar y para que podamos abrir el debate en la práctica judicial? Bueno, un poco el mensaje que yo les quiero transmitir a partir de traer esto de la perspectiva de las intersecciones y de la perspectiva de discapacidad y enfoque de derechos humanos es que la ausencia de perspectiva de discapacidad puede derivar en que el proceso judicial o el sistema judicial reproduzca una aplicación estereotipada no solo del derecho, sino también a la hora de evaluar pruebas, comportamientos, necesidades, potencialidades de las personas involucradas, así como por la consideración que se haga del contexto. Es decir, tenemos que tener y que aplicar perspectiva de discapacidad. Y por eso es sumamente importante aplicar los estándares del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Cómo bajamos estos estándares a la práctica judicial y al sistema de justicia? Bueno, sería para hacer un curso largo, ¿no?, sobre esto, pero bueno, lo que les traigo ahora como propuesta para que podamos abrir el debate
más allá de las preguntas que puedan surgir a partir de, de las reflexiones que compartí, es, primero, que me parece muy importante que se pueda identificar, ¿no?, a la persona con discapacidad en el proceso. Hay que identificar a la persona. La persona se puede autopercibir, decir, bueno, yo soy persona con discapacidad. Podemos exigir un certificado de discapacidad, desde mi punto de vista no sería ese el camino, porque el certificado hay gente que accede y otra gente que no, o que no lo quiere, y a los efectos de las medidas que se pueden adoptar en un proceso judicial no me parece necesario, ¿sí? A partir de que la persona es identificada en el proceso, tenemos que brindar una protección reforzada, tenemos que aplicar los principios de celeridad, de economía procesal, tenemos que darle una participación efectiva. ¿Cómo le damos una participación efectiva, real a la persona en un proceso? Adoptando medidas de accesibilidad que garanticen la accesibilidad, ajustes razonables y, por supuesto, procedimentales sería, en el caso del acceso a la justicia, y apoyos, sistemas de apoyo, la persona de confianza, el apoyo que está, digamos, ya formalizado o no, su referente, su familia, que pueda la persona contar, ¿sí? Y transitar con sistemas de apoyo. Para mí es importante que estas medidas se puedan registrar, y ustedes miran dónde las registramos, y por lo menos que queden en el expediente, primero para ir como elaborando una casuística, ¿sí? O sea, la persona tiene tal condición o requiere de determinados ajustes que se adoptan, hay que dejar sentados los ajustes que se van adoptando, ¿no? Por lo menos que queden en el expediente. Podríamos ir más allá, esto lo planteé como propuesta en un trabajo que hicimos el año pasado, ya no recuerdo si el año pasado, con el PNUD, y decir, bueno, podría haber un registro de apoyos, por ejemplo, judiciales, es decir, para empezar a registrar qué medidas se toman para poder también hacer como un registro de buenas prácticas, porque no tenemos mucha casuística en esta materia. También me parece importante decir no a los formalismos y sí a la flexibilidad en el proceso judicial cuando transite una persona con discapacidad, ¿no? Porque hay muchos formalismos que hacen que quizás la persona con discapacidad directamente se quede fuera del proceso, no participe. También como obligación, porque esto ya hasta, no sé, desde la ley de salud mental, el código en el artículo 31 de las reglas generales, ¿no? Es obligación aplicar un enfoque interdisciplinario, ¿no? El enfoque de derechos humanos, las perspectivas de género, de discapacidad, tener estadísticas, contar con datos para poder mejorar el sistema y la capacitación continua. Por eso celebro como, bueno, ámbitos como este, ¿no? Creo que es muy necesario que nos sigamos capacitando para poder deconstruirnos, ¿no? Y deconstruir nuestros granitos de arena, ¿no? Que son que nos quedamos desde los diversos lugares en los que nos podamos mover. Bueno, muchísimas gracias, Agustina. Muy interesante y muy clara toda la presentación. Y bueno, ahora vamos a pasar a las preguntas, pero antes, en línea con lo que venías diciendo, aprovechamos la oportunidad para comentar que en los próximos días se va a estar abriendo la inscripción al taller Discapacidad, Acceso a Justicia y Género, que es un taller nuevo elaborado por la Oficina de la Mujer, que justamente aborda y profundiza los temas que estuvimos viendo hoy. La primera edición va a comenzar en marzo, está destinado a personas que trabajan en el Poder Judicial. Los cupos son limitados, pero es un taller que vamos a estar dictando a lo largo del año para que todas las personas interesadas puedan inscribirse y participar. Igualmente, toda la información va a estar publicada en la página de la OM y también va a estar llegando a través de correo por Simbra. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a la primera pregunta. Y a ver, vamos a... ¿Cuáles son las principales barreras que se detectan en el acceso a justicia de las mujeres con discapacidad? Bueno, como les decía, hay barreras diversas, ¿no? Las barreras que están más identificadas muchas veces tienen que ver con lo arquitectónico, ¿no? Desde la imposibilidad de acceder a los lugares donde se imparte justicia, ¿no?
muchos otros también la imposibilidad de llegar. Es importante que tengamos en cuenta que muchas veces la persona con discapacidad ni siquiera tiene transporte para moverse y para llegar, entonces no es solamente el edificio, que si nos ponemos, y eso les pido que cada uno, cada una haga un relevamiento, ¿no? Es como que edificios accesibles en el marco del sistema de justicia, yo conozco pocos, entonces esa es una primera, un primer tipo de barreras. Después también se ha identificado las barreras que tienen que ver con lo comunicacional. Hay muchas mujeres, y pensemos en lo que es el sistema de justicia, ¿no? Desde una mirada amplia, no solo tribunales, sino, por ejemplo, y yo les pregunto, una mujer sorda que requiere de intérprete de lengua de señas y quiere ir a hacer una denuncia, ¿no? Por violencia, ¿qué les parece que les pasa? ¿Mm? O una mujer que requiere apoyo para lo comunicacional, y pero que justamente quien ejerce la violencia es la persona que le brinda supuestamente ese apoyo. ¿Cómo hace para presentar una denuncia por violencia? Bueno, una mujer con discapacidad física, no nos vayamos ni siquiera muy, ¿no? Que quiere y que requiere de una casa, ¿no? De acogida para poder salir de un infierno dentro de su propia casa. Existen condiciones de accesibilidad. Vamos, y ahí sí es todo un tema, a la discapacidad intelectual, ¿no? Y psicosocial. Una mujer que quiere, con discapacidad intelectual, que quiere ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Entonces, desde el mismo sistema sanitario, o que va a una consulta médica, ¿qué les parece? ¿Que pasa sola o pasa con la mamá o acompañante? Eh, de ahí en adelante muchísimo más, ¿no? Hasta hace poquito que se modificó la ley de contracepción quirúrgica en nuestro país, hasta hace muy poquito, una mujer con discapacidad podía ser esterilizada sin su consentimiento, ¿sí? Todo lo que son los protocolos que se han elaborado en relación a la ley de interrupción voluntaria del embarazo, tuvimos que poner ahí mucho y mucho énfasis para ver, acá ya voy a hablar un poquito más al sistema sanitario, pero también podríamos pensarlo en el sistema de justicia, ¿no? A este paralelismo, es decir, todo lo que hace al proceso de comunicación, ¿no? Las sentencias en lenguaje sencillo, que bueno, ya es como que bueno, uno dice qué buena práctica, entonces leemos la sentencia en lenguaje sencillo, a veces yo me emociono siempre que las leo, pero y el proceso, cuando existe la sentencia, todo lo que hace al proceso judicial, las personas y las mujeres con discapacidad intelectual, ¿no? Bueno, primero que la verdad es que pocas llegan, porque pocas saben que están siendo abusadas. Otras pocas saben que están siendo sometidas a violencia, abusos, bueno, y la que quiere llegar, como les digo, que no tenga discapacidad sensorial, porque no hay manera, ¿no? O intelectual menos. Entonces, todas ese tipo de barreras y de diversas barreras, creo que son las que están por lo menos más visibilizadas, las que yo, digamos, más he leído y donde tenemos que tener en cuenta eso. Por eso es importante este principio que decíamos de transversalidad. Entonces, que, bueno, frente a lo que son las políticas, ¿no? De género, hay que incluir la perspectiva de discapacidad. Estamos lejos, me parece. Gracias. Vamos ahora con la segunda pregunta. Teniendo en cuenta la doble tutela que brinda el Tratado Internacional y la obligación de los operadores judiciales a estar formados en materia de discapacidad, ¿cómo considera que se están tramitando hoy los juicios de restricción de capacidad? ¿Se respeta como primer despacho la voz de la persona con discapacidad? A ver, desde mi opinión, lo primero que les puedo decir es que de unos años ahora se ha mejorado, pero que todavía falta mucho camino por andar. Es decir, de nuevo, tenemos las buenas prácticas. O sea, mirá, salió una sentencia, mirá qué bien. Entonces, esa la pasamos todos, pero no debería ser así, porque ¿qué significa? Que todas las demás lo que hacen es, bueno, hay que aplicar la convención, aplicar. Hay que citar la convención, pareciera, ¿no? Porque la convención se cita los artículos pertinentes, pero cuando se aplica y se interpreta, se está realmente todavía en un modelo anterior
¿no? Que es este modelo sustitutivo en la toma de decisiones, donde se habla de apoyo, pero cuando indagamos las funciones del apoyo sigue siendo curatela, y bueno, y todavía falta. Y en ese sentido me parece que la pregunta está muy bien direccionada porque empezó hablando de capacitación, ¿no? Y me parece que, bueno, que ahí es donde hay que poner mucho énfasis. En la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, creo que Santa Fe, no me quiero olvidar, digo Buenos Aires, pero hay otras, yo sé que existen estas leyes como Micaela a nivel local en materia de discapacidad que han hecho que se esté capacitando, ¿no? Mucha gente en materia de discapacidad y derechos humanos. Son leyes como la ley Micaela, pero en materia de discapacidad, que hace que todas las personas que pertenecemos a la función pública en cualquier ámbito, etcétera, etcétera, tengamos la obligación de tener esa capacitación. Yo creo que esto ha sido muy importante y ha movilizado, por lo menos lo que veo en algunas provincias. Pero bueno, de nuevo faltaría, ¿no? Nos falta. Falta conciencia, falta toma de conciencia y falta bastante capacitación. Bien, vamos con otra pregunta. ¿Considera que existen estereotipos negativos con respecto al maternaje de mujeres con discapacidad intelectual en proceso de medidas excepcionales? Y sí, creo que totalmente. Eh, el caso Marisa, quienes no lo conocen, yo les recomiendo que lo lean y vean el camino que tuvo que enfrentar esta mujer, y cómo hasta el sistema de justicia en un momento le dijo que le mandó una cédula de notificación para decirle que en el término de 5 días se tenía que presentar ella con un proyecto para ella y su hijo. O sea, es como, parecía. Perdón, ¿a quién le estamos mandando esta cédula? ¿No? Pareciera como, no sé, si fuera inteligencia artificial, que en cualquier momento estaremos en esa, bueno, podría haber pasado, pero es como un sistema de justicia totalmente deshumanizado. Y respecto de de la maternidad, sí, por supuesto que está repleto de estereotipos y que no hay muchos casos para visibilizar de mujeres con discapacidad intelectual, por ejemplo, siendo madres, ¿no? Bueno, acá preguntan si existe algún proyecto de abordaje de la perspectiva de discapacidad y género en el fuero de la seguridad social. No lo sé, lo desconozco, la verdad. Mm, Esa la debo. ¿Existen informes sobre el seguimiento del cumplimiento de la convención? Si existen, ¿qué grado de cumplimiento tiene en nuestro país? Sí, bueno, capaz que para quienes no conocen el mecanismo, este comité del que les hablé bastante está conformado por personas expertas, ¿no? Que no representan a países, personas independientes, y este comité tiene distintas funciones, ¿no? Una de ellas es fiscalizar el cumplimiento de la convención. Por un lado hace las observaciones generales, que son las que yo les mencionaba, que le hablé creo que de la 6 o de la 3. Bueno, la 3 es específica sobre mujeres y niñas con discapacidad, la 6 sobre el derecho a la igualdad, la 1 sobre capacidad jurídica. Acá, en ese tipo de documentos, digamos, el comité lo que hace es describir el contenido y alcance del derecho, el derecho que toma, ¿sí? Esas son las observaciones generales. Y después están las recomendaciones finales. ¿Qué significa esto? Las recomendaciones son recomendaciones que hacen a los estados, ¿no? Nuestro país tuvo que presentar ya 2 informes, ¿no? Presentás a Naciones Unidas como estado, ¿no? El informe sobre cómo viene cumpliendo con cada uno de los artículos de la convención. Siempre paralelamente al informe que presenta el país, las organizaciones de la sociedad civil suelen presentar lo que se conoce como el informe sombra, ¿no? Donde siempre dicen esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Las organizaciones denuncian un poco lo que el Estado viene a decir y después, a partir de eso, el comité elabora las recomendaciones, ¿no? Al Estado, donde generalmente, por ejemplo, en materia de mujer con discapacidad, el primero de estos informes hacía mucha alusión por ejemplo, las esterilizaciones forzosas. En ese momento era previo al código, a la reforma del Código Civil y Comercial. Y el informe, creo que el último fue en el 2023, donde acá también se toma la situación de la mujer con discapacidad y la necesidad de trabajar sobre estereotipos y de la capacidad jurídica, potenciar la capacidad jurídica, que en nuestro país como que todavía
como estamos diciendo, ¿no? Falta el código nuestro. No es de los más claros, por ejemplo, si pensamos, no sé, en las reformas que se dieron en Colombia o en Perú o últimamente en México y demás, son como más cercanas a los estándares de la convención, pero bueno, como les digo, si tiene unos grises nuestro código, son factibles de ser superados, primero porque la convención es supra, ¿no? Legal, o sea, tiene jerarquía constitucional, está por sobre el código, aunque tengamos temor reverencial al código. Yo digo que uno tiene eso en la cabeza. Pero por otro lado, también el artículo 1, los primeros artículos que hacen, ¿no? Nos obliga a interpretar, ¿no? El mismo código a la luz de los estándares de la convención. Me fui igual de la pregunta, ya no me acuerdo que me habían preguntado, espero haberlo respondido, si no, Maya, me repetís. Perfecto. Vamos con la siguiente porque hay un montón de preguntas y alcanzamos a leer un par más. Los Bueno. sistemas de apoyo, para mí un pilar fundamental de acompañamiento de la persona en situación de discapacidad física, ¿debería ser judicial, del Poder Ejecutivo a través del desarrollo social, cuando no hay familia que acompañe? Bueno, No, los sistemas de apoyo, bueno, eso es un tema, ¿no? Que se viene visibilizando. Bueno, los apoyos pueden ser apoyos más, digamos, formales o informales, ¿no? Yo creo que la pregunta va, creo, si lo entiendo, y si no que me aclaren, pero que la pregunta va direccionada a algo que se viene malinterpretando desde mi punto de vista, y que es que si necesitamos un apoyo porque no queremos restringir la capacidad jurídica, por ejemplo, esta persona con discapacidad requiere un apoyo para ejercer tal derecho, ¿no? Pero no quiero restringir la capacidad jurídica, que no debiera ser a la luz de la convención además. Pero no, que con este apoyo va a andar bárbaro. Tengo que iniciar, digamos, la restricción, ¿no? El proceso restringir para asignar un apoyo. No, directamente se podría, por un lado, solicitar el apoyo específicamente, ¿no? Para el derecho que la persona tenga que ejercer. Eso por un lado, si es judicial. Pero después, creo que la pregunta también apunta a eso, podría apuntar a eso, estoy pensando en las dos cuestiones. Los apoyos, y eso también, por eso hay proyectos de ley, que me parece súper interesante, de que los apoyos, más allá de los apoyos judiciales y formales, debería existir, ¿no? Un sistema de apoyos a nivel del Ejecutivo, un sistema de apoyos prestacional, es decir, que podamos solicitar, así como hoy en día se puede solicitar un acompañamiento terapéutico, se pudiera solicitar un sistema de apoyos. Eso es una asignatura pendiente en nuestro país, si bien hay algunos proyectos y muy interesantes, ¿no? De apoyos que puedan sostener y acompañar a la persona en los distintos ámbitos de la vida, apoyos sanitarios, apoyos en lo educativo, apoyos prestacionales para distintos ámbitos, ¿no? De la vida. buenas tardes. ¿Puede hacer alguna referencia en relación al acceso de la justicia y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad por afectación a la salud mental? Sí, pero no sé si entiendo. A ver, o sea, no sé si me puedes ayudar a entender la pregunta, ¿para dónde va? En relación al acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad por afectación a la salud mental. Entiendo que habla de las personas, sí. Supongo, supongo que quiere que, porque es cierto que di ejemplos, creo que va por ahí, di ejemplos de discapacidad física, sensorial e intelectual, y quizás no me fui a lo psicosocial, capaz que calculo que es por eso. No me fui porque es lo más difícil, porque es uno de los temas que me parece que tiene más asignatura pendientes, porque hay que interseccionar otras normas sobre las cuales hay mucho debate, pero sí las personas con discapacidad psicosocial, a mí me gusta ese término, eh, la verdad que enfrentan barreras absolutas en cuanto al acceso a la justicia. Hay un tema que es la institucionalización forzosa, que todavía me parece que es una asignatura pendiente en nuestro país, pero hoy en día se está debatiendo incluso una ley que ya es así, del 2010, que lleva ya 15 años y que todavía no se ha podido efectivizar por falta de recursos y demás. Cuando he hablado de todos los principios y todo lo que he dicho en relación a la discapacidad, está incluida la discapacidad psicosocial, ¿sí? En el caso de las mujeres con discapacidad psicosocial son como las más discriminadas dentro de las discriminadas. O sea, dentro de lo que es la discapacidad,
discapacidad intelectual y discapacidad mental o psicosocial serían como los grupos, ¿no? O las intersecciones que más discriminación sufren en relación a sus derechos sexuales y reproductivos, en relación a la posibilidad de decidir determinados tratamientos médicos o no, en el ámbito de muchos de los derechos, ¿sí? Bueno, calculo que será eso, para visibilizar este colectivo que va la pregunta. Si no, igual mientras respondo otra, si alguien lo quiere como ir más directo, no tengo problema. Bárbaro. Buenas tardes, doctora. ¿Qué enfoque procedimental como instancia previa a un amparo por salud puede proceder para evitar el reiterado incumplimiento de las obras sociales para cubrir las prestaciones que necesita la persona con discapacidad? Pese a tantas sentencias a favor del derecho de salud, las obras sociales y prepagas siguen sin poniendo barreras sin ningún tipo de reparo. ¿Cómo supervisamos nuestras prácticas en este ámbito? Bueno, Sí, no sé, a mí no se me ocurre otra que el amparo y el caso concreto, pero la verdad que no soy especialista en derecho de la salud. Sí, me he tenido que hacer bastante experta con mi padre hace unos años y la verdad es que uno quiere buscar otras opciones, pero hasta que no interpones la acción de amparo, difícil. Pero bueno, no sé, no se me ocurre, es como que, y más en este momento coyuntural, ¿no? ¿de qué manera realizar ajustes si se desconoce la existencia de discapacidad? Porque calculo que eso va a lo que yo dije, supongo que está enfocado a lo que dije de que tenemos que identificar a la persona, ¿no? Para poder aplicar los ajustes y que no es necesario el CUD para eso, desde mi punto de vista. Y porque la persona se puede autopercibir como persona con discapacidad y mientras que esos ajustes no perjudiquen, ¿no? En algo concreto a la contraparte, o sea, si una persona se autopercibe y requiere determinados ajustes, no sé, edilicios, comunicacionales, de la índole que fueran, me parece que tenemos obligación de llevarlos adelante, sin estar ceñidos a la formalidad de exigir un certificado de discapacidad. Y muchas veces incluso la persona no quiere autopercibirse como persona con discapacidad. Entonces simplemente puede llegar a decir que requiere de determinados ajustes. Por ejemplo, que, no sé, que las audiencias sean, no sé, cualquier cosa voy a decir, de periodos más cortos, porque la persona no soporta la presión de estar mucho tiempo. Bueno, sería un ajuste, sin que la persona tenga que decir que tenga una discapacidad psicosocial, por ejemplo, que quizás le impide estar enfrentando una situación tan estresante por muchos minutos. Y esto, no sé, también puede pasar en el ámbito universitario, por ejemplo, la forma de tomar una evaluación y demás. Desde mi punto de vista, acá no tenemos que ceñirnos a esos formalismos, salvo que el ajuste que la persona solicitara en un proceso judicial pudiera tener una repercusión negativa en la contraparte. Ahí sería la única opción en donde digo, bueno, se podría exigir, digamos, o requerir algún formalismo, no sé. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Cómo se determinan las necesidades específicas de cada persona? ¿Se requiere la intervención de facilitadores especializados como la DAJUS o puede determinar los cuerpos de psicólogos de los poderes judiciales? La Entiendo que influyen los recursos con los que se cuenta. Es que sí, o sea, la figura de las personas facilitadoras que plantea Dajus sería lo ideal. En México está, por ejemplo, bastante bien desarrollada esa figura. El tema es que, bueno, am, de nuevo, si no las tenemos, ¿qué hacemos? Es ver dentro de cada juzgado cómo podemos, con el equipo, si tenemos el equipo, cómo tenemos el equipo y a partir de ahí generarlo. Entonces, la figura del facilitador o facilitadora judicial me parece fundamental y me parece que sería realmente que brindaría, no sé, un manto de derechos al sistema. Pero bueno, mientras no podamos contar con eso, me parece que hay que ver con lo que contamos. Muchas veces es desde la propia persona que va atendiendo y que va viendo y va identificando y va tratando de gestionar. Por eso me parecía que era interesante ir dejando constancia, ¿no? Frente a tal dificultad,
porque también tenemos una responsabilidad, porque de nuevo, si no esto se diluye, es decir, bueno, no tengo intérprete de lengua de señas, la persona es sorda, ¿y qué pasó? No, y entonces, no, y no podés tomar la audiencia, no podés comunicarte, no le podés dar realmente las garantías de un debido proceso. Entonces, me parece que también es empezar a decir, bueno, no sé, solicité por nota el intérprete, me parece que eso es empezar a ir dejando la responsabilidad en el lugar que tenga que ser, no formar parte desde desde ese silencio, ¿no? Que nos involucra a todos y a todas. Bueno, Agustina, muchísimas gracias. Bueno, quedaron algunas preguntas que no vamos a alcanzar a responder. En la videoconferencia y todo el material va a estar subido en la página de la Oficina de la Mujer. Los próximos días la vamos a estar subiendo. Recordamos también que vamos a estar publicando los próximos días la información para inscribirse al curso en discapacidad de acceso a justicia y género. Y bueno, y en los próximos días, quienes se hayan inscrito a la videoconferencia hoy van a estar también recibiendo el certificado. Así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima videoconferencia de marzo. Gracias, un placer. A disposición.